La Guajira es tu casa, un podcast informativo donde hablaremos sobre el ingreso de escolares venezolanos al sistema educativo colombiano. Aniwan tiringwaneput chichikwatu arataka subna tuom mainkaya Guajira. Yo ten hawaina chiquena tepichcanaino na antakan srumo intra ekirre praka. Aquí estamos una vez más trayéndole este espacio donde informamos a nuestros hermanos migrantes sobre su situación en este país. Esta vez nuestra temática abordada es el acceso a niños venezolanos al sistema educativo, además de las particularidades con las que se encuentran al momento de registrarse. En nuestra edición de hoy conversaremos con algunos docentes de las instituciones educativas ubicadas en los poblados fronterizos. Ellos nos contarán sobre este tema. El Ministerio de Educación Nacional ha generado una serie de decretos como el 1288 del año 2018 y la circular conjunta 16 del mismo año para garantizar el cumplimiento del derecho de esta niñez y adolescencia a cursar estudios en Colombia. Por ello, los venezolanos que deseen acceder a la educación en el territorio colombiano podrán hacerlo ahora de forma más fácil, ya que no es necesario contar con la ciudadanía. El Estatuto Temporal para Migrantes Venezolanos ampara el acceso a la educación de la niñez, adolescencia y jóvenes al sistema de estudio, y si el estudiante no cuenta con ninguno de los documentos, el colegio le asignará un código NES, que es el número establecido por la Secretaría de Educación, el cual servirá para el registro de estudiantes ante el sistema de matrícula estudiantil. En la actualidad no se conocen datos sobre el rechazo de algún migrante por parte de las instituciones educativas en zonas fronterizas. Por tal razón, el acceso sigue siendo una prioridad, pero se debe cumplir algunos requisitos básicos para poder acceder. Así lo explica la docente Sami Cristina Fernández de la institución número 5, con sede en Pipamana. Que en la institución se maneja 14 sedes, dentro de las cuales 3 sedes que maneja del 100% el 50% de la población venezolana, inmigrantes. Los requisitos que ahí se piden cuando al momento de matricular a los niños es la partida de nacimiento, para que luego el padre de familia vaya a la semana a pedir el certificado de estudio para luego que le hagan el RUN o el TPT. De ahí ya se legaliza otra vez las matrículas. Según la educadora, en años anteriores los requisitos para los niños migrantes eran aún más difícil que en la actualidad, ya que se le da mayor cobertura a la atención en zonas vulnerables, donde el número de niños con edades escolares es aún mayor. Porque en los años anteriores en la institución no nos dejaba matricular a los niños de población venezolana. A veces llegaban pidiendo cupo y no los tenían en cuenta. Entonces a nosotros como profesores en nuestra sede, que es la sede Pipamana, nosotros hemos mantenido a esos niños hasta el momento. Se ha mantenido la población, que el año pasado teníamos como 90 estudiantes de la población venezolana entre los diferentes grados. Allá se maneja desde preescolar hasta 11º. Nasawa poinsenai que otra ekirhut kasurutra ekirre prakasnain smoingwamanya squai panatepichkanaino anashinya muimaya na tepichanta kansruhe tramma Venezuela eshin pun ekirrahain srutra ekirre praka. La data de infantes y jóvenes migrantes retornados o de acogida que se encuentran escolarizados en Colombia, según datos del Ministerio de Educación, es de 583.550 niños para el año 2022. Esta estadística sigue en aumento, mientras que este nuevo periodo escolar el ingreso puede ser aún mayor.
Así cerramos nuestra edición de esta semana, donde siempre venimos con una temática diferente. Estuvimos en la narración Sailín Fernández y Aljimiro Montiel. También los invitamos a escribirnos por las redes sociales y así sumar estrategias de comunicaciones desde las comunidades. Nuestro Facebook, Red de Comunicaciones Guayú, Fuerza de Mujeres Guayú, Noti Guayú, al igual que en Instagram y Twitter. También puedes contactar a nuestro enlace comunitario a los números 300-535-4566. Una producción de la Red de Comunicaciones del Pueblo Guayú Puchimájana en convenio con UNICEF en el marco de la Estrategia de Comunicaciones La Guajira es tu casa.